Hoy vamos a hablar del tema de los profetas en la Biblia. En el conjunto de la Biblia hay distintas partes. Está la parte, normalmente la Biblia del Antiguo Testamento se denominaba por sus tres partes principales, que eran la ley, los profetas y los escritos. La ley eran los libros del Pentateuco, los primeros libros. Los escritos son unos libros históricos, unos libros sapienciales, unos libros poéticos, libros de diferentes características, y después estaban los libros proféticos. Para los judíos, lo más importante de todo es la ley. En cambio, del Antiguo Testamento podemos decir que para los cristianos lo más importante, aunque la ley evidentemente es muy importante, lo más importante son los profetas. Y los profetas son, dentro del Antiguo Testamento, ocupan una parte sustancial, casi podemos decir que es una cuarta parte de todo el Antiguo Testamento son profetas, son muchos libros muy distintos. Hay que decir que son libros difíciles para nosotros, porque vienen de un contexto muy distinto al nuestro, es una situación muy diferente, y por eso nos cuesta comprender lo que va diciendo ahí si no conocemos bien la cultura de la época. Además, no se trata de libros como los libros actuales que encontramos en las librerías, que pueden ser pues, libros de un autor. No, los libros proféticos son libros de una tradición. Hay una figura en el origen del libro, pero normalmente los discípulos desarrollan esos libros, los van completando y al final queda el libro completo profético. Y los discípulos van añadiendo cosas. Ellos no tienen pues, el problema de los derechos de autor y todo eso, sino que ellos, los discípulos, cuando creen que hay otros elementos que también vienen inspirados por Dios, los añaden al libro y no tienen ningún problema en eso. En principio, los profetas son personajes enviados por Dios, personajes que tienen un mensaje de parte de Dios. El profeta viene de una palabra griega, pero en el original hebreo, la palabra que corresponde es nabí, que se puede traducir como el llamado, el enviado, el que anuncia. Vulgarmente se identifican a los profetas con adivinos, son los que adivinan el futuro. Pero en el sentido bíblico, aunque esto también es verdad, se resalta más otra característica que es más importante, que es que tienen un mensaje de parte de Dios. Eso es lo fundamental, porque lo otro podía ser una cosa, no sé, que llama la atención, que impresiona, ¿no? Pero es más importante en el mensaje bíblico la palabra de Dios, el mensaje de parte de Dios. En la Biblia también se le llama vidente o hombre de Dios. Se trata, por tanto, de hombres y mujeres conscientes de ser llamados para comunicar un mensaje de Dios con palabras y con gestos, ante el pueblo, ante los gobernantes, ante el rey, etc. Podemos decir que son los defensores del cumplimiento de la alianza con Dios, que se tiende a olvidar y se tiende a incumplir. Con Moisés se llegó en el proceso de la historia de salvación, Dios se comunica a Abraham, se comunica a los patriarcas, después se comunica a Moisés, libera al pueblo de Israel por el desierto, lo conduce hacia la tierra prometida. En la tierra prometida los reyes también se convierten en garantes también de la fidelidad a Dios y a veces también los que fallan a ese pacto y a esa alianza con Dios que ya se había fijado en tiempos de Moisés. ¿Os acordáis de los 10 mandamientos? El pacto del Sinaí. Ahí queda recogida como una formulación ya de esa alianza de Dios con el pueblo. Bueno, pues en el tiempo de la monarquía y después en las épocas sucesivas, cuando aparecen diversos reyes, y también los reyes, algunos de ellos son atacados y vencidos por imperios enemigos y el pueblo de Israel es llevado a Egipto, a Babilonia, al desierto, son llevados al exilio. Bueno, pues toda esta época de los reyes, del exilio, es la que corresponde fundamentalmente a los profetas. Es como si Dios siempre estaba buscando personas para comunicar su mensaje a los hombres. Los patriarcas, si puede ser los reyes, y después los profetas, son aquellas personas que tienen la intuición y la fuerza para llevar el mensaje.
Los profetas luchan contra la infidelidad y contra la tendencia que tenemos todos a engañarnos. Incluso cuando hemos recibido ya el mensaje y sabemos ya los mandamientos y sabemos todo lo que Dios quiere para nosotros, tenemos la tendencia a engañarnos. Entonces los profetas son las personas que están a nuestro lado, que se acercan al pueblo, que se comunican a los reyes para insistir en aquello que se está alejando del plan de Dios. Hay que tener en cuenta que el profetismo no es una cosa que sea propia de Israel, sino que en todos los pueblos antiguos había profetas, en Egipto, en Mesopotamia, en Siria, en Canaán. Por ejemplo, en la Biblia también se habla de muchos otros profetas que no son profetas de Israel, los profetas de Baal, por ejemplo, contra los cuales lucha Elías. Pues se ve cómo había una tradición muy grande y en todas las culturas había profetas. Ahora, este tipo de profetas tenían unas características distintas. En ellas se veía más, pues eran profetas pues que llegaban al éxtasis con unos trances proféticos, con el baile, con unas técnicas adivinatorias a través de las cuales adivinaban pues lo que la divinidad quería. Y en ese sentido, los profetas en Israel van a tener unas características muy especiales que les diferencian de los otros. En Israel también hay profetismo, pero tiene características muy particulares. Y además, en Israel, el profetismo tiene una gran importancia. Incluso va a generar unos cuantos escritos que van a ser muy importantes y valiosos, que son los libros de los profetas. Ante la tentación de la idolatría y el politeísmo, o sea, de tener dioses diversos, de adorar dioses extranjeros, los profetas van a tener la misión de velar por la fidelidad al Dios auténtico, a Yahvé. Los profetas denuncian las desviaciones religiosas y las infidelidades. Aunque antes hemos dicho que en un primer momento se les reconoce como adivinos, y adivinos, por ejemplo, eso aparece también, esa es una característica también de los profetas bíblicos. Por ejemplo, cuando a Saúl se le pierden unas mulas que tenía y las va a buscar con su criado, y el criado le dice, vamos a visitar a un profeta, que ese profeta nos dirá dónde están las mulas, o sea, adivinará dónde están esas cosas escondidas. Y entonces van donde el profeta Samuel, y Samuel pues entonces ungirá a Saúl, y etc. Entonces, esa característica de adivinación se ve también en el Antiguo Testamento y era también, incluso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana y están hablando y la samaritana le explica un poco su vida y Jesús le dice que ha tenido 5 maridos y que ahora el que tiene no es el suyo, la samaritana responde, veo que eres un profeta, o sea, veo que has adivinado mi vida, no sabías nada y en cambio lo has adivinado, ¿no? Entonces, esa característica de adivinación también es importante en los profetas, pero no es la fundamental. Si los profetas adivinan el futuro es sobre todo porque les interesa el presente, porque quieren mejorar el presente, porque quieren iluminar el presente, quizá también para mejorar el futuro, pero no es una adivinación así mágica para llamar la atención o sorprender, sino que tienen una intención ética de cambiar el corazón de las personas y cambiar la vida del pueblo de Israel. Eso es fundamental distinguirlo. Además, entre los profetas hay grandes diferencias. Son muy distintos y, por ejemplo, hay diferencias en muchos aspectos. Por ejemplo, en el tiempo. Hay profetas que son profetas a tiempo completo, que dedican casi toda su vida a ser profetas, como Isaías, etc. Y en cambio hay otros profetas que en un momento de su vida tienen una inspiración, quizá lo dejan reflejado en un escrito o lo predican al pueblo, y eso queda recogido en la tradición de la Biblia y también aparecen como profetas. Entonces hay características muy distintas. Unos se dedican mucho, otros se dedican poco. Después hay maneras también distintas de recibir el mensaje divino. ¿Cómo saben que Dios les ha hablado a los profetas? Bueno, por ejemplo, Samuel sabemos que tuvo una vocación desde jovencito, estaba en el templo, escuchaba una voz interior, no le sabía reconocer, dice el libro de Samuel. En aquel tiempo no sabía reconocer la voz del Señor. Estaba en el templo y oye Samuel, y Samuel recibe así interiormente una voz de parte de Dios.
Y en cambio, pues también hay otros, pues como otros profetas de las culturas vecinas, pues que también entraban en trance, pues después de un baile, después de como una danza religiosa, y entonces entraban en trance, en una inspiración, y recibían como una palabra del Señor. O sea, hay diferentes maneras de contactar con Dios. Y después también podemos decir que hay diferentes maneras de transmitir el mensaje. El profeta, sobre todo, lo fundamental es la palabra, ¿no? Evidentemente, él recibe un mensaje y lo comunica de palabra, lo comunica delante del pueblo, se lo lleva al rey, se lo lleva a la persona a quien se siente enviado para comunicar ese mensaje. Pero no solamente la palabra. Los profetas también es muy importante su vida, lo que hacen, los signos. Por ejemplo, vemos que en una ocasión Jeremías destroza un jarrón en medio del pueblo. Ese gesto es un mensaje para el pueblo. En otra ocasión, Ezequiel abre un boquete en el muro de la ciudad para salir de ella. ¿Y por qué no sale por la puerta? ¿Por qué tiene que hacer un boquete? Es un signo profético del profeta que quiere comunicar un mensaje y que a veces las palabras no son suficientes. O por ejemplo Oseas, la misma vida de Oseas, que se tiene que casar con una mujer, que es una prostituta, resulta que esa vida y esa experiencia humana suya se convierte en mensaje para el pueblo, porque Oseas va a decir, eso que yo estoy viviendo es lo que Dios vive con Israel, que se ha casado, se ha unido a una prostituta y quiere la conversión de ella y quiere su salvación. Por tanto, vemos los profetas también, una característica de ellos era también que tenían un lenguaje ágil, hermoso, en forma de poemas, en forma de versos, con sentencias suaves y rítmicas, o sea, una manera también artística, literaria, de comunicar sus mensajes. Pero vemos que no solamente la palabra, eran los gestos, era toda la vida del profeta que se convertía en mensaje de parte de Dios. Vamos a hablar un poquito de cuál es la personalidad del profeta bíblico. Los profetas son personajes muy distintos, en situaciones muy distintas. Hay algunos que vienen de ambientes sacerdotales, que vienen de familias de sacerdotes, como Jeremías y Ezequiel. Otros eran ricos, como por ejemplo Isaías. Otros eran pobres trabajadores, eran campesinos, como Amós, que era pastor y campesino. Pero lo importante no es tanto ni el origen ni las características, sino esta misión de llevar un mensaje de parte de Dios, un mensaje inspirado. Después en los profetas encontramos como algunas características que a veces que no las podemos absolutizar, pero que sí que son significativas. Por ejemplo, a veces se presenta al profeta como una persona solitaria. Incluso cuando Jesús, por ejemplo, dice que nadie es profeta en su tierra, Jesús ya está expresando un poco eso, el rechazo y el abandono que los profetas sufren. Y eso es una característica que ciertamente los profetas tienen. Pero también hay que decir, al contrario, que los profetas también son hombres del pueblo, que viven una tradición, que han recibido también un estilo de discernimiento de la comunidad, de otras personas. Entonces, que no es solamente un solitario, sino que también es un hombre y una persona de comunidad y muy comunitaria. También se dice de los profetas que son reformadores sociales. Y es verdad, muchos profetas se ve una defensa de los pobres, una defensa de los necesitados. Elías, por ejemplo, tiene que condenar al rey por el asesinato de Nabot. O Natán, por ejemplo, tiene que acercarse al rey David y decirle que ha cometido un crimen al quedarse con la mujer de Urías y ponerle en primera fila de batalla para que muera Urías. Y en ese sentido también pues los profetas están al lado de los necesitados, de los pobres, de los humildes, y se tienen que enfrentar a los poderosos poniendo en peligro su vida, porque en aquella época los reyes no tenían ningún empacho en condenar a muerte a las personas porque era el estilo y la forma de vida de las culturas de la época, eran culturas muy, muy guerreras. Por otro lado, eso parecería que el reformador social es un elemento importante, pero el profeta es un personaje que a veces tiene muchos contrastes. Por ejemplo, también se había pensado que era una persona contraria al culto.
Y en cambio los estudios dicen que los profetas pueden ser contrarios al culto vacío y superficial, pero no son contrarios al culto. Al contrario, hay muchos profetas que están vinculados al templo. Mowinckel, un estudioso de los salmos, se fijó en que hay muchos salmos que tienen un diseño en el cual parece que hablan como dos voces. Una que parece que es la voz del sacerdote y alguien que le responde que es el profeta. Entonces, como un diálogo. Por tanto, los profetas están también en muchas ocasiones vinculados al culto y muchos profetas vienen de familia sacerdotal también. Pero lo que es fundamental, aparte de estas características, es que el profeta es un hombre inspirado por Dios. El mensaje que quiere comunicar es un mensaje, no es un mensaje que ha estudiado en los libros, que se lo ha inventado él, que lo ha reflexionado, que ha hecho una crítica de la sociedad, sino que es algo que recibe de parte de Dios y que lo comunica precisamente por esa urgencia. Y que esa palabra muchas veces es dura, es rechazada, provoca tensiones y violencias. En una ocasión le preguntaron a Jeremías a ver qué tenían que hacer ante el peligro del imperio asirio. Y Jeremías pues tardó 10 días en saber lo que Dios quería. Y cuando volvió y lo dijo al pueblo, resulta que el pueblo ya no le hizo caso. Dijo, no, vamos a quedarnos porque así quedaremos protegidos. Y no, el pueblo ya había decidido que se iban a ir porque tenían miedo al imperio asirio, entonces le cogieron al profeta y se lo llevaron a Egipto y allá murió en el exilio. En fin, esta situación es una situación de riesgo, ¿no? Es una situación... La palabra de Dios no es algo hermoso, bonito, a veces sí, pero muchas veces no. La palabra de Dios es exigente. Es por nuestro bien, es para mejorar a la humanidad, pero muchas veces nos cuesta escucharlo porque nos resulta exigente. En muchas ocasiones el profeta habla con las formas de los embajadores antiguos. Por ejemplo, cuando leemos en el Salmo, oráculo del Señor, nos suena una cosa extraña, una cosa un poco rara. Era la fórmula típica que tenían los embajadores de llevar un mensaje. Cuando llevaban un mensaje de un rey a otro, oráculo del Señor a mi Señor. Así empieza algún salmo. Bueno, pues los profetas usan también este lenguaje, porque son embajadores de parte de Dios para el pueblo, para el rey, etc. Por tanto, vemos... Antes hemos dicho que el profeta era un hombre solitario, pero también hay que insistir que el profeta es un hombre público. Es una persona que está metida en la vida del pueblo. Gracias al profeta, pues sabemos muchas cosas que no sabríamos por los informes oficiales y los escritos de la época. Amós dice que en el mercado se vendía a un esclavo por unas sandalias. Esas son cosas que él ve, que las ve en medio del pueblo y que gracias a él las hemos conocido. Son personas, por tanto, que están en los ambientes populares con la gente, también en los ambientes sacerdotales, también en el templo, en el culto, aunque muchas veces tengan que denunciar las infidelidades del culto. Y como hemos dicho ya, sobre todo también es un hombre amenazado. A Oseas le insultan, a Jeremías lo encarcelan, a Zacarías lo matan. El mismo Jesús después va a decir que no es bueno que un profeta muera fuera de Jerusalén. Unas palabras fuertísimas, porque Jerusalén era el centro de la religión de Israel. O sea, Jerusalén, que matas a tus profetas. Incluso los profetas a veces no solamente son amenazados por los hombres, sino que a veces, sorprendentemente, parece que incluso están amenazados por Dios mismo. Dios les pide unas experiencias muy fuertes. A Samuel, por ejemplo, siendo pequeñito, a Samuel en el templo, cuando le despierta por 3 veces la voz del Señor, y Dios le dice que tiene que decirle al sacerdote que él y su familia van a ser destituidos porque son infieles a la ley del Señor. O sea, ya empieza mal, ya empieza con un mensaje terrible. Allá, con aquella familia que le está acogiendo, que le están ayudando, les tiene que decir que Dios no está con ellos y que ya se pueden preparar. Y después también Samuel elige al rey Saúl. Resulta que después también más adelante le tiene que decir a Saúl que Dios le ha abandonado y que Dios elige. O sea, Dios es muy raro. Entonces los profetas lo pasan mal. Y eso es un misterio de los caminos del Señor, que nosotros no acabamos de comprender, que sabemos que es por nuestro bien, pero que después en la vida nos toca ir descubriendo. Evidentemente,
Los profetas son, por tanto, los representantes de un carisma, de un don de Dios gratuito para poder ser fieles al Dios vivo, al Dios auténtico. Vamos a ver una tipología de los profetas. Hay distintos profetas, profetas no escritores, profetas anteriores, profetas posteriores. Ya en el Antiguo Testamento, ya en los libros anteriores de los que hemos hablado, por ejemplo, en algún momento se habla de que Moisés era un profeta, y se habla de otros profetas. En tiempo de los jueces se hablaba de Débora, que también era una profetisa. En otros libros incluso se dice que Abraham era un profeta. O sea, esa dimensión de hablar de parte de Dios ya venía de lejos. Pero a partir de Samuel, Samuel es el que le va dando forma al profetismo bíblico, al profetismo hebreo. Y después van a aparecer otra serie de profetas como Natán. Natán es un discípulo de Samuel que está con el rey David y que también tiene un papel importante, y otros profetas como Gad, como Agías de Silo. Estos profetas no tienen libros. Y llegamos a un profeta que es un profeta muy significativo, que es Elías, con su discípulo Eliseo, que aparecen en los libros de los reyes. Estos dos profetas son significativos, después vamos a hablar más de ellos. Pero vamos a hacer como una visión general de todos los profetas y en la época en la que están. Estamos muchos siglos antes de Cristo, en el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo V antes de Cristo. En estos 3 largos siglos aparece la vida de todos estos profetas que voy a ir anunciando. Algunos están en el norte de Israel y otros están en el sur, que es la donde estaba Jerusalén y el reino de Judá. Por ejemplo, en el siglo VIII, esto también pues es para escucharlo, lo más importante también es ver el mensaje general que nos llevan los profetas. No vamos a estudiarlos cada uno detalladamente, no tenemos tiempo, simplemente decirlo. En el siglo VIII, en el norte, están Amós y Oseas en Israel, en el norte. Y en el sur están Isaías y Miqueas en Judá. Entre los siglos VII y VI, los profetas que actúan son Sofonías, Nahum, Habacuc y Jeremías. En el siglo VI, en el exilio a Babilonia, cuando han llevado al pueblo de Israel a Babilonia, ahí están los profetas Ezequiel y el segundo Isaías. Después veremos el segundo Isaías por qué. Y en los siglos VI y V están Ageo, Zacarías, el tercer Isaías, Abdías, Malaquías, Joel. O sea, son profetas que están repartidos en una historia de Israel muy larga. Aparte del orden cronológico, la gran división que se suele hacer de los profetas es los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores son profetas que tienen grandes libros y los profetas menores son los que tienen libros pequeñitos, o sea, como si fuesen menos importantes. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos 4. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y en cambio los más, bueno, el resto pues son todo ese grupo más, digamos, más variado, porque son profetas pequeños que algunos tienen muy poquitas páginas en la Biblia, muy poquito, pero que también tienen su importancia. Vamos a ir a hacer una revisión de los 4 profetas mayores y de alguno más, pero de muy poquitos. Son profetas que ya conocemos, que hemos escuchado los textos. Por ejemplo, Elías y Eliseo. Elías y su discípulo Eliseo. Aunque hemos dicho que el primer gran profeta bíblico que ya va dando forma al profetismo en Israel es Samuel, el gran profeta de la tradición del Antiguo Testamento es Elías. Es un profeta que se le ha añadido mucho, incluso dentro de los textos bíblicos, de tradiciones legendarias, de magia, de milagros. Es un profeta que hace milagros, que resucita a un niño, que multiplica el pan cuando la viuda le da de comer, y va multiplicando el pan y el aceite y no se acaba nunca y siempre ya. Que derrota a 300 profetas de Baal en el monte de Carmelo, y que con eso liquida, en una situación, en un ambiente pues, de mucha violencia, como era típico de la cultura de la época, que eran culturas guerreras. Es evidente que ahí aparecen muchos elementos que también son legendarios, que no hay que tomarlos de una manera literal al pie de la letra, que son pues lo que se va aumentando a veces cuando la leyenda, ¿no? Cuando transmitimos de unos a otros las historias, ¿no? Pero lo esencial, lo fundamental de Elías es... Elías era un profeta del siglo IX a.C.
que era un profeta distante del templo, no era del templo, y no era de la corriente profética, sino que iba un poco por su cuenta, aparece, desaparece, es un personaje sorprendente, pero es el defensor del Dios verdadero, el defensor de Yahvé, que no tiene miedo y que es muy valiente para enfrentarse a quien sea, para defender al Dios verdadero. O sea, Elías es el que va a decir en la tierra de Canaán, cuando todos allá los judíos tenían la tentación y el peligro de adorar a Baal, que era el dios de la lluvia, pues Elías les dice que no, que el Dios verdadero es Yahvé y que Él es también el Dios que ha dado origen a todas las cosas y también a la creación y también a las fuerzas de la naturaleza, y que es el protector de los débiles y en nombre de Dios tiene que corregir, tiene que rechazar actitudes del pueblo, pero también en muchos momentos es un gran defensor de los pobres y promueve la esperanza entre la gente. Una cosa muy importante que le pasó a Elías fue en el monte Horeb, que era el monte Sinaí. El monte Horeb y el Sinaí es el mismo, tienen dos nombres diferentes debido a dos tradiciones. Pero en el monte Sinaí es donde Moisés recibió las tablas de la ley. Pero en una ocasión, cuando Elías estaba siendo perseguido por la reina Jezabel, entonces tuvo que escapar durante mucho tiempo, y entonces escapó y llegó hasta el monte Horeb. Y allá tuvo, así como Moisés había tenido una experiencia de Dios, también Elías tiene una experiencia de Dios. Una experiencia que conoceréis, que recordaréis, que dice que hubo un terremoto, hubo un incendio, hubo una tempestad, fuego, y ahí no estaba Dios. Y luego vino una brisa suave, y ahí estaba Dios. Entonces, ahí se ve como una experiencia que Elías ha tenido de Dios, en la cual, en cierto sentido, como va modificando un poco la visión antigua del Antiguo Testamento del Dios de los grandes acontecimientos, de las tempestades, de las cosas grandiosas, espectaculares, sino que Dios actuaba en la suavidad, en el silencio, como una música callada, como una realidad que va haciendo su camino de manera misteriosa y sorprendente. Y así esa experiencia que él tuvo, humana y religiosa, nos la transmite también. Y es muy importante eso. Y por todo esto la tradición ha dado mucha importancia a Elías. Y por ejemplo en la transfiguración del Señor en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que Jesús conversó con Elías y con Moisés. Moisés, que era la ley, y Elías, que es el representante de los profetas. Y incluso como había una leyenda de que Elías fue arrebatado, no se sabe dónde murió, no se sabe cómo murió, entonces pues se creó la leyenda de que había sido arrebatado en un carro de fuego. Y entonces se dice que vendría de nuevo al final de los tiempos para restaurar a Israel. Y entonces Jesús también, en tiempos de Jesús, dicen, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías que has vuelto? ¿O eres un profeta? Y más bien Jesús lo que dice, no, parece que la figura de Elías como se identifica más en la tradición cristiana con Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que prepara el camino del Señor y Jesús es el Mesías enviado. Bueno, por tanto vemos que ahí está Elías con ese papel muy importante y es un gran profeta. Pero Elías no es de los 4 grandes profetas. Hemos dicho, los 4 grandes profetas vamos a verlos ahora. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías. El libro de Isaías es un libro largo y es un libro muy importante. Isaías tiene 66 capítulos, pero los estudios han descubierto que hay 3 partes muy diferenciadas en ese libro que hablan de temas distintos y que hablan de maneras distintas. O sea, no es un Isaías, sino que hay 3 Isaías como mínimo. Incluso en alguno de ellos pudo haber varios que colaboraron en hacer esa parte del libro. Entonces hay el primer Isaías, el segundo Isaías y el tercer Isaías. O sea, 3 profetas distintos, todos dentro del mismo libro de Isaías. El primer Isaías nace en Jerusalén en el año 765 a.C. y en el templo recibió su vocación profética y la desarrollará durante 40 años con 3 reyes, con Jotán, con Ahaz y con Ezequías. Era un hombre de familia acomodada que intervino en situaciones muy difíciles, siempre ofreciendo caminos de salvación. Isaías es un gran escritor. Algunas personas dicen que es quizá de todo el Antiguo Testamento el mejor escritor. Denunció el orgullo de Judá, la injusticia social y anuncia un juicio duro de parte de Dios. Pero también alimenta la esperanza de un resto
que realice en el futuro la voluntad divina. Habla del resto de Israel. Eso es una cosa nueva que aparecen los profetas. Antes se quería, Israel tenía que realizar el plan de Dios, ahora se empieza a hablar de un resto, un pequeño reducto del pueblo donde allá se vivirá lo auténtico. Ideas importantes del pensamiento de Isaías, bueno, es esta esperanza del resto para realizar la voluntad divina, y después la santidad divina, la conciencia del pecado del pueblo y del mundo, la elección de Judá y el cumplimiento de las promesas en Israel a través de una sincera conversión. También Isaías habla de la realización de la fe del Mesías, en el Mesías, de un Mesías davídico, o sea, siguiendo la tradición del rey David. Todo esto el primer Isaías, que son los del capítulo número 1 al 39. Luego el segundo Isaías es otro libro que abarca de los capítulos 40 al 55. Y esto es una situación ya completamente distinta. Ya no es la situación de Israel en Palestina, sino que ya han sido llevados al destierro, y este segundo Isaías habla desde el destierro. Este es un libro que empieza: consolad, consolad a mi pueblo. Es el libro de la consolación. En esta parte del libro, el profeta se dedica a consolar y animar al pueblo que está desterrado, que está exiliado, que ha perdido todo, pero le anima para que se prepare para la vuelta. Y en esta parte de Isaías nos encontramos los 4 cantos del siervo de Yahvé. Estos cantos del siervo de Yahvé son muy importantes, porque nos presentan a una figura que era sorprendente en el Antiguo Testamento, que era como un siervo de Yahvé o un Mesías, pero que resulta que era humillado, que era despreciado. Cuando los cristianos leyeron este libro de Isaías y leyeron estos textos, se dieron cuenta de que, mira, si esto es lo que le ha pasado a Jesús de Nazaret, si ya estaba anunciado en los profetas que el Mesías también podía ser con este aspecto, porque ellos pensaban que el Mesías iba a ser un rey, que iba a venir en grandeza, que iba a venir con orgullo, derrotando a los enemigos. En cambio, esta dimensión, este aspecto aparece en el segundo Isaías, el siervo de Yahvé. Viene como una persona humillada que da la vida y que con su entrega salva y redime al pueblo, ¿no? Bueno, todo esto es el segundo Isaías. Este siervo de Yahvé, ¿quién era el siervo de Yahvé? Pues quizá en su origen él pensaba, pues no sé, estaba viendo la humillación del pueblo de Israel, pero después para los cristianos esta imagen se identifica con Jesús de Nazaret, ilumina mucho después el mensaje cristiano. Y por último está el tercer Isaías, los últimos 10 capítulos, del capítulo 56 al 66, que es obra de varios autores antes y después de la reconstrucción del templo, cuando han vuelto a Israel después del destierro, y que son oráculos que quieren ayudar a rehacer la gloria de Jerusalén. Todo esto Isaías. Pasamos al segundo gran profeta, Jeremías. Jeremías nació en el año 605 a.C., en una familia sacerdotal. Tenemos muchos datos biográficos de él. Su vocación, su renuncia al hogar, su misión durante 40 años en una época complicada, difícil. Después de la reforma religiosa de Osías en Israel, que fue una reforma que ayudó mucho al pueblo a recuperar la religión, viene otra época de crisis. Y viene un tiempo con varios reyes y después vuelve un nuevo exilio del pueblo de Israel. Un gran desastre otra vez que va a ocurrir al pueblo. Entonces, Jeremías le tocó una época muy difícil. Y anunciando desgracias, él que era una persona muy digamos, bueno, humilde, sencilla, muy sensible, le tocó decir cosas que la gente no quería escuchar. Entonces fue despreciado, fue arrinconado, en una ocasión lo arrojaron a un pozo y murió desterrado en Egipto. Tiene una vida dramática y eso también es sorprendente, ¿no? También como las personas que a veces quieren ser fieles a Dios, como el profeta Jeremías, a veces tienen que sufrir, pero es un sufrimiento también misterioso que debe tener su sentido para el bien de la humanidad y para el bien del pueblo, pero que claro, hay que vivirlo.
Para Jeremías, el mensaje que él tiene es que hay que volver a la fidelidad a Yahvé Dios, hay que revitalizar la alianza. Y la alianza es una cuestión de amor entre Dios e Israel. Y que hay que volver hacia una ley interior. No se trata de cumplir las normas por fuera. No se trata de quedar bien, de cumplir los mandamientos, sino que la ley de Dios hay que escribirla desde dentro del corazón, personalizadamente, cada uno con una conversión interior. También Jeremías vivió muchos gestos simbólicos y sus escritos tienen un gran sentimiento y un gran lirismo. Tenemos las Lamentaciones de Jeremías, que es como un gran canto de dolor y de sufrimiento en momentos de desolación, cuando han destruido toda la ciudad de Jerusalén y han destruido y está todo en ruinas. Y eso siempre también nos evoca y nos sirve a todos nosotros para vivir con fe y con esperanza y abandonando todo en manos de Dios en los momentos de desolación, ¿no? Las Lamentaciones de Jeremías. Luego hay un pequeñito libro que se llama Baruch. Baruch fue el secretario de Jeremías y él tiene un pequeñito libro también. Y él recogía los oráculos de Jeremías y después los leía en el templo. Acabamos con Jeremías. Pasamos a Ezequiel. Ezequiel es el tercer gran profeta. De familia sacerdotal fue llevado a Babilonia y la mayor parte de su vocación la desarrolló durante 20 años en el exilio. Escribió oráculos de denuncia contra Judá y Jerusalén, oráculos contra las naciones extranjeras que habían atacado a Israel, y después de la destrucción de Jerusalén en el año 587, mensajes de aliento promoviendo una restauración. Aunque Ezequiel también deseaba una religión interior, como Jeremías, Ezequiel se preocupa mucho por el templo. Ciertamente hay que vivir la santidad siguiendo el código de santidad antiguo que ya venía de la tradición deuteronómica, pero en esa tradición sacerdotal de la que él proviene, ¿no? Pero esa santidad hay que vivirla en todas las cosas y de una manera particular en la liturgia, en el templo, en el culto, pero después en todas las cosas. También Jeremías realizó complejos signos simbólicos y comunica muchos sueños y visiones llenas de fantasía. Es el padre del judaísmo. O sea, la manera actual de vivir los judíos en el mundo tienen mucha herencia, siguen mucho a Ezequiel, a lo que va diciendo Ezequiel y al estilo que él marca. Y por último, hablamos del último gran profeta, de Daniel. Daniel propiamente, actualmente se dice que no es un profeta, que es más bien literatura apocalíptica. Aunque normalmente se le pone en el libro de los profetas. El libro de Daniel es un libro del siglo II a.C., o sea, es un libro relativamente cercano a nosotros. Hemos estado hablando del 8, del 6, ahora es del siglo II a.C. Y contiene una parte biográfica que habla de Daniel, que habla de la interpretación de los signos, también cómo estuvo con Nabucodonosor. Todo eso no hay que tomarlo al pie de la letra, porque son relatos, tradiciones antiguas que él recoge, pero lo importante es el mensaje religioso que quiere transmitir, no la parte histórica. En el libro de Daniel lo importante es los simbolismos, el significado, no lo histórico. Una parte importante también, aparte de los datos históricos biográficos que habla de Daniel, habla de sueños, de visiones apocalípticas, habla de las 4 bestias, del macho cabrío y del carnero, de las 70 semanas, de la visión del tiempo de la cólera y del tiempo del fin, etc. El contenido del libro es una época de persecución, la persecución de Antíoco IV Epifanes contra los judíos. Y en esta situación de sufrimiento se expresa la confianza en que Dios volverá a salir en ayuda de los oprimidos. La literatura apocalíptica que surge en los 2 últimos siglos antes de Cristo usa un lenguaje simbólico para dar un sentido global a la historia, levantar los ánimos en tiempos de desgracia y persecución. Algunos pasajes de otros profetas como Joel, Isaías, Ezequiel también tienen este género. En su época hubo muchos otros libros apocalípticos que no los pusieron en la Biblia, pero era una literatura muy común. La apocalíptica presenta el pasado como un desarrollo del designio divino. Y mira hacia el pasado viendo lo que Dios ha hecho. Y mira el futuro con la esperanza de que Dios va a volver a intervenir. Dios intervino antes, volverá a intervenir. Por eso en los momentos actuales de sufrimiento, de persecución, de dolor, de oscuridad,
tenemos que luchar, tenemos que ir adelante, tenemos que tener buen ánimo. Ese es el mensaje de la Apocalíptica. Visto a la luz de Dios, pasado, presente y futuro son profecía. Todo queda iluminado en la luz de Dios. En momentos dramáticos de padecimiento se busca una solución lejana, escatológica. El día del Señor, vendrá el día del Señor en que será justicia. Aunque los apocalípticos empezaron en la tradición profética, tienen unas características distintas. Los profetas eran personas que hablaban al pueblo, los apocalípticos más bien son personas que están en el despacho, que miran libros, que meditan, que hay una situación de persecución, que no se puede hablar al pueblo y que dejan por escrito un mensaje lleno de simbolismos. El mensaje de los profetas es claro y sencillo, el mensaje apocalíptico no, es oscuro, hay que interpretarlo, hay que entenderlo. ¿Por qué es oscuro? Pues porque son tiempos de persecución. Porque quizá no se puede decir las cosas del todo claras y hay que protegerlas para que entiendan los que tienen que entender. En Daniel encontramos unos elementos también que para los cristianos son significativos. Se habla de la resurrección de los muertos, en el Antiguo Testamento poco se habla de eso. Se habla de expresiones que después la recogerá el Nuevo Testamento, por ejemplo se habla del Hijo del Hombre, que Jesús se atribuye a sí mismo el Hijo del Hombre, que también Ezequiel lo dice. O sea, hay una serie de frases, expresiones a través de los símbolos que después las usará con mucho interés y con mucho acierto el Nuevo Testamento. Y bueno, con esto acabamos los profetas, los 4 grandes profetas mayores. De los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. De estos no vamos a hablar, son profetas muy diversos que hablan en circunstancias muy variadas. Solamente vamos a decir algo de uno de ellos, de Oseas, que aunque es un profeta muy breve, en cambio es un profeta muy citado. Quizá es de los más citados de todos los profetas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Oseas profetizó en el reino del norte entre los años 750 y 725 a.C., coincidiendo con otro profeta, Amós. Pero lo más significativo de Oseas es su drama personal. Su misma vida es mensaje profético. Se ha casado, pero su mujer le es infiel, pero él sigue amándola y la vuelve a recibir en su casa. En lugar de apedrearla, como la mandaba la ley de Moisés, la vuelve a recibir en su casa. Ello servirá para expresar la infidelidad de Israel, que es una doncella, ante Dios, que es su esposo. La infidelidad de Israel llevará al desastre, pero el profeta pide, reclama, desea la conversión como una vuelta al primer amor. Oseas introduce en el lenguaje bíblico el simbolismo del amor humano. El amor humano es también la clave fundamental para Oseas para entender el pacto de Israel con Dios. El pacto, la alianza de Israel con Dios no es una alianza como hacían las ciudades o como hacían los gobernantes, que era una alianza política, era una alianza interesada. No, es una alianza de amor. Es el amor el que mueve al esposo y a la esposa, a Dios y a Israel. Y así tienen que vivirlo. Y ese espíritu y ese simbolismo esponsal también después lo seguirán Jeremías, Ezequiel, Deutero, Isaías, y también en la tradición cristiana tendrá gran importancia. También Jesús es presentado como el esposo, en las bodas de Canaán el esposo es Jesús. O sea, hay un mensaje de que Dios viene como esposo porque ama a Israel, porque ama a la humanidad, porque ama a la Iglesia, y que es un mensaje muy importante. Bueno, después de esta visión de todos los profetas vamos a hacer 2 grandes reflexiones genéricas sobre los profetas y después vamos a acabar viendo los profetas hoy. Primero, la alianza y los profetas. Hemos dicho que la alianza que Dios hizo con Moisés y que a través de Moisés Dios hace con el pueblo en el Sinaí, se va iluminando a la luz de los profetas con una clave nueva. No es una cosa externa, sino que es una cosa interna del corazón, nos lo ha dicho Isaías. Los profetas desarrollan esta teología del corazón, con la finalidad de que cada uno de nosotros tiene que dar un sí a Dios. No se trata de que toda la familia, todos vamos ahí, toda la tribu, vamos allá a adorar al Señor en el templo. No, cada uno personalmente tiene que dar su sí, su sentimiento interior. Eso lo van iluminando los profetas. La idea de alianza aparece con esta clave a través de Oseas precisamente y después se va desarrollando en otros profetas con ese mensaje en el cual en el centro de la alianza de Dios y de su pueblo está la experiencia del amor.
La Berit, que era la alianza de Dios, se va iluminando en la experiencia del amor de Dios y de la respuesta de amor por parte de Israel, la doncella. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo dice Jeremías 31-33. Esa ley es una ley de amor y reclama una respuesta interior de amor del corazón por parte de Israel. La interiorización de la Torá por obra de Dios garantiza la unión de ambos. Por esto esta alianza será nueva, vendrá una alianza nueva, no la antigua que no hemos sido capaces de cumplirla, de ser fieles a ella, una alianza nueva con un hombre nuevo. ¿Quién será el autor de esta alianza? Será Dios mismo, porque nosotros no somos capaces, porque nosotros caemos en la infidelidad. Ese es el mensaje que se va escondiendo en el fondo de los profetas. La nueva alianza es una obra de Dios, es una promesa incondicionada de Dios, es una expresión de su amor irrevocable. Dios nos quiere tanto que, como ya expresa la vida de Oseas, aunque la doncella sea infiel, Dios la va a reconquistar con su amor y la va a conducir hacia Él y la va a hacer que ella responda amorosamente al amor de Dios. La absoluta bondad y fidelidad de Yahvé llevará a cabo la nueva alianza, dará a conocer a Dios mismo y dará la capacidad para obedecer a la voluntad de Dios. Durante todo el Antiguo Testamento ha habido como una gran multiplicidad de experiencias y de concepciones de la alianza. La que se va iluminando poco a poco es, bueno, evidentemente en todas ellas es fundamental la absoluta, libre y gratuita iniciativa de Dios. Es Dios el que tiene la iniciativa de salvar al hombre. Y que con su voluntad así está capacitando al pueblo para que pueda responder y para que pueda dar su sí a Dios. Por tanto, la relación personal de Dios con el pueblo es una relación de amor y parte de la gracia libre, o sea, de la iniciativa de parte de Dios. Entonces hay que ir descubriendo cuál es el mensaje de los profetas. El mensaje de los profetas, evidentemente hemos dicho ya muchas cosas. En los profetas encontramos datos biográficos de las personas, encontramos también colecciones de palabras y de discursos. A veces todo es importante, ya lo hemos dicho, tanto la palabra como la vida del profeta también es mensaje y nos comunica algo. Hay oráculos muy variados de amenaza para la conversión, oráculos contra los gentiles, contra los pueblos que nos están atacando, pero siempre al final hay un final de esperanza. Podemos decir que los profetas tienen como tres grandes líneas. Una primera línea, iluminar la historia, descubrir cuál es el verdadero sentido de la historia, no dejarnos llevar por lo que oímos decir, por lo que dicen estos, por lo que a esto le parece, por lo que está de moda en cada época, por la cultura, por la sociedad, por la política de nuestro tiempo. ¿Qué es lo que Dios ve en el mundo, en la historia? ¿Qué es lo que nos está pasando? Descubrir en verdad lo que nos está pasando. Primero, la primera línea fundamental de los profetas. La segunda línea fundamental de los profetas, corregirnos. No vamos bien, tenemos que cambiar en esto, tenemos que cambiar en esto, nos estamos engañando. Seamos fieles. Cambiemos porque si no vamos hacia el desastre. Todos esos mensajes de conversión, de cambio, eso es una segunda línea también fundamental. Pero la tercera línea de los profetas es la consolación, es dar ánimo. Cuando nos hemos caído del caballo, cuando nos han destruido la ciudad, cuando nos pase lo que nos pase, ya sea en la salud, en casa, en la familia, en el pueblo, en la ciudad, en la nación, en la comunidad, pase lo que nos pase, esperanza de parte de Dios. Dios siempre construye un nuevo camino, una nueva posibilidad, una nueva circunstancia. Ese es el centro del mensaje de los profetas. Lo importante es que nosotros no perdamos. También los profetas hablan del Mesías, pero el mensaje sobre el Mesías no es lo fundamental. Los profetas hablan de muchas cosas, hablan de que hay que ayudar a los pobres, de que hay que ser fieles a Dios. No es el mensaje central. Lo que pasa es que para los cristianos nosotros sí que hemos dado muchísima importancia a los oráculos mesiánicos, o sea, los que nos anuncian la venida del Mesías, que después nosotros lo hemos reconocido en Jesús de Nazaret. Pero el Mesías incluso también tenía como diferentes personalidades como muy variadas. O sea, por ejemplo, en el libro de Jeremías 23:5 aparece el Mesías será David, un gran rey, será un rey.
En cambio, también encontramos en Isaías, como hemos dicho antes, en el segundo Isaías, es el siervo de Yahvé, es una persona que lleva a los pueblos el conocimiento de Dios y que sufre por la humanidad. No es un gran rey, o sea, es distinto, un gran rey, sí, pero resulta que es una persona que sufre. Y luego encontramos en Daniel pues otra imagen sorprendente, misteriosa, un hijo del hombre que baja de las nubes, una visión así un poco mágica, sorprendente, que no sabemos muy bien. Entonces, Dios, sí, los oráculos mesiánicos no sabemos muy bien cómo será. Será rey, sí, pero no un rey como nos imaginamos. Será un hombre que sufre, sí, pero no un hombre que sufre y que está derrotado por las circunstancias. Será un hombre que baja del cielo. Un hombre que baja del cielo es una cosa en el mundo judío sorprendente, porque Dios estaba más allá del cielo y el hombre estaba aquí. Y entre Dios y lo trascendente y el hombre había una barrera infranqueable. Dios es el totalmente otro. Entonces, en el conjunto de los profetas vamos viendo los elementos que después nos van a ayudar a reconocer la figura del Mesías, de Jesús, que va a ser rey, que va a ser un siervo sufriente, que va a ser un hijo del hombre que se baja del cielo entre las nubes. Por tanto, hay que distinguir el mensaje profundo de los profetas de las cosas pues, que son históricas, sociales, culturales, políticas. Cuando leemos el Antiguo Testamento hay que saber distinguir lo que es fundamental. Y eso es muy importante. Por tanto, Yahvé es el Dios único, absoluto y universal. Ese es un mensaje central. Es el Dios digno de ser adorado, que diría Elías. Es el que juzga y dirige los destinos de los pueblos, también de los no israelitas, que diríamos. Es el totalmente otro que llena con su fulgor el universo y coordina los sucesos de la humanidad hacia un proyecto suyo en Jerusalén, en Sión, que es lo que dice Isaías. Es el creador de todo lo que existe y sucede, dominador del cosmos y de la historia, lo dice el segundo Isaías. Es el ser misterioso, Dios, que puede ordenar a su criatura también lo incomprensible y del cual nos podremos fiar siempre. Dice Jeremías eso, lo dice también Habacuc. Dios es el que puede transformar, respetando plenamente la libertad del corazón del hombre mediante su espíritu. Aparece en Jeremías, en Ezequiel, en Joel, todo esto. Y es también Dios el que puede hacer servir a sus fines salvíficos el sufrimiento pacífico y heroico de sus testigos, el segundo Isaías, Ezequiel, etc. Dios es el que desde siempre se ha comprometido con su estirpe por medio de un pacto, de la Berit. Y ese pacto no es solamente, no nos anuncia, pues como Dios anuncia a Abraham, pues una gran descendencia, sino que nos anuncia algo mucho más profundo y mucho más concreto. Nos anuncia una descendencia a través de David, a través del Mesías, un Mesías sorprendente, que nos traerá la realización definitiva de los planes de Dios, de una manera que no sabemos muy bien cómo será, que no acertamos a comprender. Una realización que será, quizá no en todo Israel, con toda su grandiosidad y el poder y la, pomposidad que nos gustaría descubrir, sino que será en un resto, que será de una manera sorprendente, que será de una manera misteriosa, asumiendo también el dolor y el sufrimiento, pero también con la belleza, con la grandeza de la gloria de Dios que se transmitirá a través de él. Aquello que Dios había querido realizar, que anunció a los patriarcas, que prometió en la tierra prometida, que después con Moisés y con la infidelidad del pueblo parecía que se iba escapando de las manos, lo realizará de una manera que Dios mismo concretará. Todo eso para nosotros en el Nuevo Testamento se ilumina, porque es Dios mismo que se hace hombre, que viene a nosotros y que realiza plena y definitivamente su alianza. Por tanto, tenemos que saber distinguir los ropajes culturales de los libros proféticos del centro, del mensaje central. Los libros proféticos aparecen dentro de una historia y recogen todo lo que ha venido de esa historia, la promesa, la elección de Dios, Dios ha elegido a los antepasados, la alianza con Moisés, el éxodo antiguo y nuevo, que hay que volverlo a repetir, que hay que vivirlo cada uno de nosotros interiormente, con un camino interior, la idea de un resto purificado, de un sacrificio expiatorio también de parte de un siervo sufriente y de un templo como sede de Dios en medio de su pueblo.
Este lenguaje simbólico, típico, que para algunos pues, les puede llevar a sorpresa o incomprensión, es como una impronta, una huella que tienen los profetas para hacernos salir de la comodidad, de la seguridad de la ley y para abrir nuestro corazón al Dios vivo. El Dios que hizo la alianza con Israel, que habló a los profetas, que habló a Moisés, que condujo a Israel por el desierto, que les llevó por el éxodo, también continúa vivo hoy. Y es cierto que están los mandamientos, pero no como una ley fija, sino como una palabra personal dirigida al corazón que cada uno de nosotros tiene que responder. Ese es el mensaje de los profetas, que no nos podemos engañar, porque incluso en nombre de la ley, en nombre de la religión y en nombre de los mandamientos se pueden hacer grandes disparates si nos falta el Espíritu del Señor, si no tenemos ese discernimiento interior para descubrir qué es lo que Dios nos está diciendo ahora, que igual parece distinto o diferente de lo que nos dijo ayer, porque Dios está vivo y como un Dios vivo nos habla a personas vivas que somos nosotros. Y hay que estar atentos a esa relación personal con Él. Acabamos. Profetismo, ayer y hoy. ¿Se ha acabado el profetismo? Antes de Jesús hubo una época en la cual parecía que se acababa el profetismo. Vinieron las persecuciones, entonces se pasó a la literatura apocalíptica. Pero el profetismo siempre está vivo. Los profetas son los guardianes de la fidelidad del Dios vivo, en tiempos de desorientación y alejamiento de Dios, y también de animar en tiempos de desánimo y desesperación. Los profetas trabajan siempre para que haya un resto fiel. Siempre ha sido así, también hoy en la Iglesia. El profetismo mantiene la voluntad de fidelidad a Dios y a la verdad en medio de la constante tendencia humana al engaño, a la acomodación y al propio interés. El profetismo preparó la revelación del Verbo, la encarnación de Jesucristo en el cristianismo, y permanece como referencia para distinguir la auténtica comunicación de Dios a los hombres de todos los tiempos. El hombre siente la necesidad de ser sostenido por la divinidad, de encontrar un sentido a la vida, a la trascendencia. El profetismo está en todas las culturas y religiones, pero a nosotros nos ha hablado dentro de nuestra tradición, con las historias, con las personas, con las experiencias que hemos recibido y en las cuales Dios nos ha ido hablando. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Elías, el Dios de Oseas, el Dios de Isaías, el Dios de Jeremías. No se trata de una ley externa, sino interna. No es un Dios lejano, sino cercano, que está en comunicación con el hombre, al cual se puede volver a escuchar. No es una ley o norma externa de cumplimiento, sino una palabra dicha al corazón, una relación personal. Todo ello se mantiene vivo en la Iglesia y en la tradición de la Iglesia hoy. Por ejemplo, en los documentos del Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, encontramos: el pueblo santo de Dios participa también del don profético de Cristo. Además, el mismo Espíritu Santo reparte entre los fieles de cualquier condición incluso gracias especiales para la renovación y una más amplia edificación de la Iglesia, según aquellas palabras. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Por tanto, todos tenemos el don profético en la Iglesia, lo que tenemos que ser sensibles a él y ser fieles a él. Y continúa el Lumen Gentium, eso era lo anterior, era el Lumen Gentium 12, ahora el Lumen Gentium 35. Cristo, el gran profeta, cumple su misión profética no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos, a quienes por ello constituyen testigos y les ilumina con el sentido de la fe y la gracia de la palabra. En la Iglesia siempre ha habido profetas. San Benito, San Francisco de Asís, Santa Clara, Santa Teresa, había tantos y tantos personajes que han dado una palabra nueva para revivir actualmente el mensaje de Dios hoy, profetas de cada tiempo. También hoy las manifestaciones del Espíritu fuera de la Iglesia también se pueden dar. Y se trata de que todos estemos atentos a ellas para ayudar a vivir una vida cristiana más auténtica.